89.7, gracias por estar con nosotros a esta hora y por supuesto compartir toda la información que tenemos acá el día de hoy, por supuesto que tiene que ver información a nivel internacional. Recuerda que estamos en vivo en YouTube, por acá están las cámaras, nuestro amigo Jorge Morán, quien es politólogo. Hoy vamos a hablar de las elecciones, en Guatemala, que ya hay un aventajado, Bernardo Arévalo, toma una sólida ventaja sobre Sandra Torres. Y también, esto es en Guatemala. Y en Ecuador, la candidata del correísmo, Luisa González, encabeza el conteo de los votos escrutados en Ecuador. Así que, de verdad que esto es importante también destacarlo, porque Ecuador la semana pasada tuvo una semana muy fuerte. Así que, está con nosotros Jorge para conversar sobre esto, ¿verdad? Bienvenido, gracias por estar con nosotros acá. Un gusto, buenos días para todos. Ecuador ha vivido un par de semanas muy acontecidas, ¿no? Con el tema de la violencia política. Hace ya, creo que 15 días más o menos, sucedió la muerte, el asesinato del candidato Villavicencio, era el apellido del señor. Y finalmente la primera vuelta presidencial ocurrió ayer. Ya lo mencionaste, los ganadores fueron Luisa González, la candidata del correísmo, y que era esperado, digamos, en la encuesta. Ella lideraba todas las encuestas más o menos con esos porcentajes, claro, ¿no? Entre 30, 28, 30 y tantos %. Y la sorpresa, que es este joven, muy joven, Daniel Noboa, que pasa a segunda vuelta, ¿no? Con un 20 y tantos %. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, primero, evidentemente el correísmo esperaba pasar a ganar en primera vuelta, porque sabe que en la segunda vuelta, que sería, por cierto, el 15 de octubre, el próximo, probablemente pierda, ¿no? Digamos que el correísmo tiene como una especie de techo de votación. Recuerda que la figura de Rafael Correa genera mucho rechazo. Claro. Fue un líder muy importante, sus gobiernos fueron entre cal y arena, tuvo aciertos y tuvo desaciertos, pero es un líder que levanta pasiones, ¿no? Tanto en un sentido como en otro. Pero su rechazo es muy alto, además que está condenado a 8 años de prisión por corrupción. De hecho, él está fuera de Ecuador. Sí. Porque si no, estuviera en la cárcel. Entonces, ellos esperaban ganar el primer vuelta y no lo pudieron hacer. Entonces surge la figura sorprendente, Daniel Noboa, que en las encuestas no tenía más de 10% de votación. Claro, este magnicidio del candidato Villavicencio cambió todo, ¿no? Cambió todo. De hecho, creo que lo conversamos un poquito la semana pasada, ¿no? Vamos a ver cómo impacta este hecho en los resultados electorales, ¿no? Algunos pensaban que el candidato Jan Topic, que se vendió como una especie de Bukele de la ecuatoriana, que hacía alarde de tener formación militar y tal, es decir, de especialista en seguridad, pudiera haberse beneficiado, digamos, del impacto de la violencia, pero fue al final Daniel Noboa. Y hay algo muy importante a destacar, ¿no? Hubo un debate presidencial creo que el miércoles de la semana pasada. Yo vi algunos resúmenes y me impactó, me llamó la atención el desempeño en el debate de este muchacho Daniel Noboa. Y parece que el debate realmente marcó, los resultados, porque la gente como que se decidió a última hora. Hay especialistas que dicen que el voto ya está decidido de antemano, hay otros que dicen que incluso el mismo día de votar la gente no se ha decidido. Claro. ¿Cuál es su opción? Entonces probablemente el desempeño de Noboa en este debate presidencial terminó de ayudarlo y catapultarlo para conseguir este importante segundo puesto. ¿Qué tiene que hacer ahora Noboa? Evidentemente tratar de reunir a todos estos sectores que se oponen al correísmo y amalgamar pues
esas posiciones para obviamente beneficiarse y lograr la victoria en la segunda vuelta. Excelente. Bueno, hay que ver cómo evoluciona esto, pero la gente me imagino que fue también unas situaciones en Guatemala que por acá la tengo, vamos a destacar. Bueno, que no sé, hay grupos que de verdad no se están yendo por donde es, por las ramas que son, sino por la violencia. Y esto es un poco como para quitarle la esperanza precisamente a la población de no poder o no seguir eligiendo, de no poder ir a las urnas, y esto de verdad que se está moviendo mucho en América Latina. Dice que el principal incidente en la jornada electoral llegó al final de la tarde con una explosión de 2 artefactos caseros en 2 centros de votación en la periferia de la ciudad de Guatemala, sin heridos y fallecidos, bueno, gracias a Dios. Entonces, bueno, ¿qué busca? ¿Cómo lucha la democracia por mantenerse en América Latina? ¿Cómo lucha para mantenerse allí e ir en contra de todo lo que es violencia, que es precisamente lo contrario a lo que la gente quiere en democracia? La gente y estos pueblos que han sido pueblos tan nobles, que han sido pueblos tan engañados de América Latina, que han pasado de todo, nos han pasado como pueblos de América Latina. No estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando desde Argentina hasta, bueno, América Central, exacto. Y Argentina también tiene ahorita un proceso también bastante fuerte. Entonces, bueno, ¿cómo se abre paso ahí la democracia en estos países? Bueno, fíjate, el caso de Guatemala es bastante ilustrativo de eso que pregunta. Guatemala viene viviendo un proceso de retroceso democrático, como muchos países de América Latina. Esto tiene que ver también con la fortaleza del sistema político de cada país, el sistema de partidos, que es muy importante. Hay autores clásicos de la ciencia política como Sartori, que nos dice algo que parece una ley, aunque en ciencias sociales es difícil establecer leyes, pero lo más cercano posible en este caso sería la ley esta de Sartori, de que en la medida que el sistema de partidos sea más sólido, en esa medida la democracia será más estable también, ¿no? Entonces, fíjate, yo estoy revisando Guatemala en el año 1985-86, elige por primera vez en muchos años un candidato, o sea, un presidente de manera democrática. O sea, ellos tuvieron, no sé, 4 décadas, más o menos 3 décadas de dictadura. Y el primer candidato electo fue Vinicio Cerezo por el Partido Demócrata Cristiano, digamos, el COPEI de Guatemala. Luego, a partir de Vinicio Cerezo han venido 11, 12 o 13 presidentes diferentes, todos de partidos políticos diferentes. ¿Sí? Eso nos habla claramente de que no hay estabilidad en el sistema de partidos guatemalteco, o sea que no hay una consolidación política de estos partidos. Entonces, esto evidentemente es contraproducente para el deseo de que la democracia sea sólida y sea fuerte. Porque si todos los periodos, cada vez que hay una elección, elegimos un candidato diferente, es porque no están funcionando bien los partidos, ¿sí? Entonces, porque la política no es institucional, no es de partido, sino es de figura, es de personas. ¿Okay? Por ahí dicen, las personas se van y las instituciones quedan. ¿Okay? Entonces, si votamos porque Pedro Pérez me cae bien, pero Pedro Pérez se enferma o se va o se hace viejito y no puede seguir la política, entonces todo lo que ha hecho Pedro Pérez se va al garete porque no hay, Pedro Pérez no construyó, digamos, desde el punto de vista institucional y político algo. Entonces, ¿qué ha sucedido en Guatemala en los últimos años? Ellos venían viviendo, por supuesto, el tema de la corrupción, de la violencia. De hecho, Guatemala en los años 80, hasta los años 80 vivió una guerra civil, ¿sí? Dictadura que reprimía, guerrillas que también cometían masacres, en fin, o sea, una situación muy compleja. Entonces, bueno, iniciaron este proceso de democratización en los años 80, pero no se consolidó. Entonces, a principios de este siglo, o digamos el año 2006-2007, logran establecer
con un convenio con las Naciones Unidas, una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que se llama CICIG, que iba a colaborar con las instituciones guatemaltecas para la investigación de casos de corrupción, de abuso de derechos humanos, entre otras cosas. Y esta comisión hizo, tuvo avances y logros importantes. Pero en el año 2019, o un poquito antes, los guatemaltecos eligieron a un candidato de estos que surgen de la nada, un outsider, un humorista. Okay. Entonces, saludos al conde del Guacharo, que se llama Jimmy Morales. Entonces Jimmy Morales, que representó una esperanza en el momento y tal, dijo no queremos la CICIG aquí, y sacó la CICIG de Guatemala. Entonces, todos los casos que venía investigando de corrupción, donde estaban involucrados muchos presidentes, se fueron con la CICIG. Entonces, hubo un retroceso en materia de lucha, digamos, contra la corrupción y contra la impunidad. Entonces, a partir de allí, Guatemala se mete en una ola de retroceso democrático. Entonces, lo sucede a Jimmy Morales, el presidente actual, Jean Mathey. Claro. Y Jean Mathey lo que ha hecho es profundizar la autocratización de Guatemala, utilizando la Fiscalía, el Poder Judicial, para, por ejemplo, inhabilitar candidatos presidenciales. Sí, vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a comerciales a hacer publicidad, pero al regreso seguimos hablando de este interesante tema. Verdaderamente, ¿de quién es la culpa de que ocurra estas situaciones? Porque a veces, nos echamos la culpa unos a otros, pero saber de dónde es el origen de que la democracia no está funcionando como debe ser en los países de América Latina. En el caso, esto de violencia, esto de las instituciones, unas comprometidas con otros, y sobre todo creo que de ese querer de las personas de buscar en un Mesías la solución. Entonces, le damos toda la responsabilidad a una sola persona, que como seres humanos somos corruptibles, ¿no? 11:30 minutos a través de Éxitos 89.7. Vamos entonces a disfrutar de buena música. Lo hacemos con el señor Elton John. Gracias por estar con nosotros. Mundo UR Regiones, Laura Salazar. Ahí nos pueden escuchar, ver todos los programas que hemos realizado de unas semanas para acá. Nos pueden seguir en @LauraSalazarU, @Éxitos897, a través de Twitter, Instagram, Threads, también estamos allí, para que, estemos en contacto directamente. Hasta ahora, 11:41 minutos, vamos entonces a continuar nuestra conversación con Jorge Morán, politólogo, elecciones de Ecuador y Guatemala, y estaba yo conversando en la parte anterior precisamente sobre, de quién es la culpa que la democracia no funcione como tenga que funcionar en América Latina, y por qué quizás sí en algunos países incluso de Europa, donde funciona una izquierda, donde funciona partidos diferentes a lo que sería la derecha, sí funciona la economía, la gente tiene un gran nivel de vida, tienen sueldos dignos, tienen servicios públicos a la altura. Entonces, ¿por qué a nosotros nos ha costado como tantísimo cuesta arriba seguir en esta situación, Jorge? Bueno, sobre eso hay muchas explicaciones, que han tratado de abordar el tema. Algunas desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, ¿no? Recuerda aquella teoría que se le asociaba al historiador Herrera Luque, de que vinieron los primeros europeos que llegaron al continente. Sí, eran presos y eran personas. No sé. Ajá, pero eso no tiene mucha... porque Australia también fue construida como una cárcel, y Australia es uno de los países que mejor calidad de vida Estados Unidos es un país netamente de inmigrantes también. Claro. Tiene que ver, obviamente, sí, hay un elemento histórico de cómo fueron nuestros procesos de independencia y de quienes tomaron el poder luego de que nuestros países alcanzaran la independencia. Pero, y de que nuestros primeros presidentes, nuestros primeros líderes, todos, casi que en la absoluta totalidad, se convirtieron en caudillos. O sea, usaron el poder para fines personales, intereses, enriquecerse, etcétera. Entonces, no se construyó una institucionalidad que soportara o que sirviera para la
construir una democracia sólida. Obviamente hubo intentos en Venezuela y en muchos países, y hemos vivido tiempos más o menos buenos, malos o muy malos, ¿no? En general, digamos en términos de desarrollo económico y también de democracia. Yo te decía la semana pasada que Uruguay es quizás el ejemplo que nosotros deberíamos seguir. Uruguay está funcionando bien. Sí. Su economía funciona bien, de vida. Tienen un problema ahora hídrico con el agua, una escasez de agua debido al tema del cambio climático, que no ha llovido, en fin, ¿no? Sí, pero no es inherente al sistema político, social, económico en el que están. Quizás un tema de gestión, de mayor prevención, mayor planificación, hubiese resuelto ese problema. Pero en general Uruguay está bien. Chile, a pesar de que tuvo problemas en el 2019, de que ha tenido sus vaivenes en los últimos años, es también una democracia que ha bajado de nivel, pero sigue siendo importante, ¿no? Costa Rica también es un país con una democracia, digamos, dentro del continente muy sólida, que también ha vivido algún que otro episodio, sobre todo con el presidente actual, ¿no? Que tiene una personalidad un poco, no digamos autoritaria, pero bueno, digamos, no es tan demócrata como los anteriores gobernantes, ¿no? Entonces, si estos países pudieron hacerlo, nosotros también. Ahora, yo te decía la semana pasada, hay que construir instituciones, pero para construir instituciones tenemos que dejar de pensar en esos salvadores, en esos mesías, como tú decías hace un rato. Volviendo al ejemplo de Guatemala, ¿no? Guatemala vive un retroceso democrático y acaba de elegir un nuevo presidente. La población se hastió. Apoyaron un candidato y fue inhabilitado, apoyaron otro candidato y también fue inhabilitado. Entonces sorprendió Bernardo Arévalo en la primera vuelta y pasó a esta segunda vuelta que se realizó ayer. Y Arévalo vence a Sandra Torres, que es representante de ese status quo que viene gobernando Guatemala en los últimos años, lo que algunos llaman el pacto de los corruptos. Imagínate el nombre. El nombre. Sandra Torres fue primera dama y quiso ser presidenta o candidata a presidenta después de que su esposo entregara el poder, pero la Constitución no se lo permitía porque estaba casada con el presidente. Claro. Entonces se divorció para ser poder candidata. Obtener imagínate el perfil de la señora. Bueno, en todo caso, Arévalo gana. Arévalo es una persona bastante mayor ya, pero tiene una formación académica muy importante. Tiene experiencia diplomática, es un hombre moderado, es un hombre de centro izquierda, y en el que descansó la esperanza de los demócratas guatemaltecos, ¿no? De empezar a recuperar la democracia. Su partido la fiscalía intentó inhabilitarlo. De hecho, después de haber ganado de pasar la segunda vuelta, intentaron inhabilitar. Y la población guatemalteca se movilizó y finalmente un tribunal le permitió ser candidato, pero casi lo inhabilita. Claro. Además, su partido, ya incluso haber sido declarado ganador, su partido puede ser inhabilitado, puede ser ilegalizado. En todo caso, Laura, el tema de cómo hacemos, por qué aquellos sí y nosotros no, hay que ver cada experiencia. Hay países que han logrado cierto desarrollo económico y bienestar social sin vivir en democracia, y luego se convirtieron en democracia. Por ejemplo, Corea del Sur vivió hasta los años 80 era una dictadura, y en los años 80 es que empieza a despegar su economía y luego se convierte en democracia. Taiwán también un poco lo mismo, y hay muchos ejemplos donde todavía hay desarrollo pero no hay democracia. Yo, sin embargo, como demócrata que soy, creo que es indispensable vivir en democracia y al mismo tiempo, o eso permite lograr el desarrollo económico y social. Pero la democracia, creo que, ya para finalizar, la democracia creo que ya en nuestros tiempos debe ir cambiando o adecuándose
a un nuevo mundo. No, desde que salió el sistema democrático, pues ha tenido que evolucionar, así como evoluciona la humanidad, como evoluciona el mundo, los sistemas, la tecnología, etcétera. Entonces debemos ir evolucionando. Yo creo que parte de muchas veces que no ha funcionado la democracia es porque precisamente no ha evolucionado con la humanidad. Yo estoy de acuerdo contigo, claro. Laura. Estoy de acuerdo. Digamos, la democracia liberal de hace 50 años... Las estructuras esas ya no funcionan en los actuales momentos, digo yo. No se adapta a los tiempos de las redes sociales, del Twitter, en fin, de las cosas que suceden hoy en día. Entonces, evidentemente hay que adaptarse. Fíjate que el enemigo de la democracia, es decir, el autoritarismo, se ha adaptado. Los autócratas ahora no dan golpes de Estado, los autócratas ganan elecciones. Y después desde el poder, ya electos democráticamente, carcomen las instituciones y se perpetúan en el poder. Bueno, lo importante también es dar la educación al pueblo, que el pueblo también, la democracia, y cada uno de los pueblos, estamos hablando de toda América, y donde hay democracia también evolucionen con ese sistema, y el fin último, obviamente, es tener mayor calidad de vida, mejores servicios y que la población pueda tener un nivel de vida aceptable. Eso es el ley. Bueno, por favor, Jorge, tus redes sociales para que la gente te siga. Quijano74 en antiguo Twitter, ahora ex. Ajá. Odio a Elon Musk, me cambió todo. En Instagram me pueden buscar por mi nombre, Jorge Morán. Ahora no recuerdo mi usuario, me disculpan, pero Jorge Morán. Bueno, excelente, gracias. Sí, gracias por venir a hacer un análisis de todo lo que ocurrió en Ecuador, Guatemala, este fin de semana, y también, bueno, cómo debemos ver y experimentar la democracia para tener esos beneficios que todos queremos en la población. Vamos a continuar con buena música. A esta hora lo hacemos con los Amigos Invisibles.